Presentamos a nuestros expositores, el doctor Martín Navarro, abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho del Trabajo y en Riesgos del Trabajo por la Universidad Nacional de La Pampa, secretario general mandato cumplido de la Comisión de Jóvenes Abogados de la FECACOR, actual miembro integrante de la Comisión para el Estudio de las Reformas Procesales Provinciales de la FECACOR, representante en la legislatura provincial de FECACOR en los trabajos en comisión sobre asuntos legislativos y presupuestos, el doctor Osvaldo Mario Samuel, abogado, analista en gestión de la educación, Universidad del Salvador, licenciado en calidad educativa, Universidad del Salvador, magíster en Derecho del Trabajo, doctor en Derecho, Universidad Kennedy, estudios en Washington sobre Derecho Procesal y Economía respectivamente, vocal de la Cámara de Trabajo de Villa María, docente de grado UCASAL y posgrado en varias universidades. Antes de dar inicio, les recordamos que van a poder también visualizar todos los paneles, todas las exposiciones a través de Acción Jurídica Córdoba, los que podrán ingresar en las siguientes redes, por Facebook, por Twitter, por Instagram y en la página Acción Jurídica CBA. Muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias por continuar en esta sala. Le damos la palabra. Muchas gracias, Guadalupe. Bienvenidos y antes que nada, gracias a todos por estar. Sabemos que no es fácil un jueves a esta hora, después de haber salido de trabajar, venir a un evento académico como este. Recién discutíamos con Mario un poco la mejor forma de dar la charla de esta jornada y hemos decidido ser quizás un poco más dinámicos y hablar un poco más de aspectos concretos y no hacer demasiado hincapié en aspectos doctrinarios. Lo nuestro va a pasar un poco por cómo se desarrolló la reforma procesal laboral y cuáles son sus principales aspectos desde el punto de vista práctico. No quiero olvidarme de agradecer a los organizadores de esto. La verdad que ver este auditorio casi lleno es una muestra del éxito que la organización ha tenido, pero además el éxito que la temática elegida ha tenido. En ese sentido quiero agradecer al Colegio de Abogados de Córdoba por la convocatoria, a la gente de Acción Jurídica, a su presidenta que recién nos acaba de presentar, Guadalupe Caprini, y a la gente también de Renovación Profesional que también nos ha convocado. Bueno, nos vamos a meter de lleno en las reformas procesales. Nos ha quedado poco tiempo, una hora, digamos, para hablar de un tema tan delicado como la reforma procesal de Córdoba. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de dónde nace esta reforma, y voy a hablar en sentido plural de reformas procesales y no específicamente de la reforma procesal laboral. ¿Por qué voy a hablar de reformas procesales? Porque no es un hecho que aisladamente esté ocurriendo en Córdoba referido al fuero laboral, sino que además se han sustanciado o se vienen sustanciando una serie de reformas en casi todos los fueros. ¿Dónde comenzó esto? En el año 2016, ¿sí? Con el modelo de justicia 2020, implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la mano del ministro Garabano, que han intentado o han recibido muchísima influencia de lo que es el CEJA, esto es el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, ¿sí? ¿Cuáles son los principales criterios que implementa el CEJA? Básicamente lo que recién comentaban los panelistas de la reforma del proceso civil, digamos. Procesos abreviados, donde va a regir demasiado fuerte la inversión de las cargas probatorias, donde los jueces van a tener demasiada, si se quiere, intromisión que puede considerarse útil en el proceso, las características de audiencias preliminares, en donde se van a poder decidir sobre materia probatoria, sobre las cuestiones litigiosas, sobre lo que va a resultar finalmente la traba de la litis, ¿sí? Y en estos CEJA, digamos, siempre facilitan los distintos países, generalmente con orientaciones unitarias, modelos que nosotros los calificamos como de enlatados, es decir, procedimientos que serían procedimientos modelos que los países, en cierta forma, adaptándolo a sus idiosincrasias, deberían replicar para garantizar un modelo de justicia que fuera equitativo para toda la sociedad.
En nuestro país eso se hace difícil. ¿Por qué se hace difícil? Porque todos ustedes saben que tenemos un modelo de país que es federal, donde cada provincia dicta sus códigos procesales y entonces cada provincia tiene idiosincrasia distinta. Actualmente los modelos del CETA se aplican en la provincia de Neuquén con resultados medianamente positivos. Eso va a depender mucho de las encuestas que emanen del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de la provincia, y también en la provincia de La Pampa. No me voy a tener demasiado en esto, sí era importante saber de dónde vienen estas reformas y en qué año comienzan. ¿Cuáles son los actuales procesos de reforma en Córdoba? Por lo menos los que hemos tratado en comisión de la Federación Provincial de Colegios de Abogados. La ley de mediación obligatoria, que ya se está implementando, recién la trataba acá. La reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que como ustedes saben va a comenzar a regir el 1 de febrero. La reforma del Código Procesal Penal, este año sufrió una reforma del Código Procesal Penal, se comenzó a implementar la oralidad del proceso con todo lo que es la prisión preventiva, y se está estudiando también en comisión una reforma integral del modelo procesal penal, donde se acabaría el sistema inquisitivo y comenzaría a regir el sistema adversarial, y la oralidad se llevaría a todo el proceso penal. La creación de los procesos monitorios, usucapión y desalojo, que finalmente no salieron este año y se pronostica que pueden llegar a salir el año que viene, aparentemente no son muy populares en relación a los votos de campaña, estos dos procesos. Y finalmente la justicia de las pequeñas y medianas causas, que sería una especie de justicia barrial o municipal, en donde no se necesitaría, guarda acá, la intervención de letrados, de matriculados para resolver las cuestiones, ¿sí? Por último, la reforma del Código Procesal Laboral de la Ley 7987. Bien. Antes de entrar en esto, ustedes se preguntarán cómo llegamos a esta reforma, digamos. Hace una reforma que ha sido consensuada desde todos los organismos, ha tenido intervención del Poder Judicial en la discusión de la reforma, ha tenido intervención los colegios de abogados en la reforma, ha tenido intervención del Sindicato de Empleados Judiciales en la reforma, la Asociación de Magistrados y Funcionarios en la reforma. No la ha tenido. Como dije, ha sido una reforma que ha venido del modelo de justicia 2020, se ha bajado de ahí. El Poder Ejecutivo ha preparado un proyecto de la mano del doctor Arese y de la mano del doctor Mendizábal, y ese proyecto, digamos, se ha girado una vez que el paradigma ya estaba compuesto, en este caso la oralidad, los procesos abreviados, etcétera, etcétera, se ha girado para su estudio a los diferentes organismos. Lo ideal hubiera sido que todos los actores del sistema debatamos cuál es el modelo de justicia que queremos para Córdoba. En este sentido, como dije recién, se debería haber armado comisiones donde deberían haber intervenido la Asociación de Magistrados, la Federación de Colegios de Abogados, el gremio de judiciales, la gente del Tribunal Superior de Justicia, digamos. Eso finalmente no sucedió y este es un proyecto casi puro del Poder Ejecutivo. Que es cierto, se nos remitió para la discusión en comisiones, pero una vez que ya estaba armado el proyecto, no para crear el modelo de justicia, sino cuando el proyecto ya estaba armado. El proyecto ha pasado por diferentes instancias. En una primera etapa, el proyecto que nos giraban era uno, luego hace 2 semanas atrás ese proyecto se modificó antes que entrara al debate en comisión de la legislatura, y finalmente esta semana terminó en otro proyecto distinto, digamos, del que arrancó. De similares características, pero distinto. ¿Cómo es el procedimiento actual en la provincia de Córdoba? Voy a dar algo que lo saben todos, digamos. Es un procedimiento de instancia única, pero desdoblado. ¿Por qué desdoblado? Porque la primera parte se sustancia entre el juez de conciliación, demanda, audiencia de conciliación, ofrecimiento de prueba, audiencia de prueba y trámite de la prueba, y luego se eleva a cámara para que haga la audiencia de vista causa, alegato y sentencia. Muy breve, ¿sí? ¿Cómo era? A medida que ustedes, como lo vamos a hacer dinámico, a medida que vayan teniendo alguna duda, vayan preguntando. ¿Cómo era el proyecto original que remiten desde el Ejecutivo? ¿Hasta acá se entiende lo que voy planteando? Perfecto. Me encanta, interactuemos con el auditor, que es el de. ¿Cómo era el proyecto original? Se centraba en la figura del juez de trabajo. Es decir, ¿qué era lo que iba a crear esta nueva justicia laboral en Córdoba? La figura del juez de trabajo. Significaba que iban a coexistir el juez de conciliación, el juez de trabajo por un lado y las cámaras por el otro, ¿sí? Ese juez de trabajo tenía la competencia en la conciliación entre las partes, ¿sí?, para los nuevos procesos, declarativo abreviado y el sumarísimo, y aquellos casos especiales determinados por la ley y acordada del TCJ. Todos sabemos que se ha hecho una costumbre en la provincia que el TCJ, por vía de acordada, termine legislando en lugar de por ahí reglamento. Es una percepción personal, digamos, lo dejo al libre opinión de cada uno. Esa era la idea original. Después de las críticas que se le hicieron al proyecto original, porque en realidad el procedimiento sumarísimo era exactamente idéntico al declarativo abreviado, lo único que cambiaba era la situación o el caso concreto que cubría, pasamos al proyecto presentado esta semana en la legislatura, que es la figura central ya no es el juez de trabajo, sino que ahora la figura central es el procedimiento declarativo abreviado.
Es decir, antes, según el esquema que estaba diseñado por el proyecto original, se iban a crear 5 nuevos juzgados en la ciudad de Córdoba, uno en la ciudad de Río Cuarto, uno en la ciudad de Villa María y uno en la ciudad de San Francisco. Esos juzgados eran juzgados de trabajo específicamente, ¿sí? ¿A qué se iban a atender? ¿Cuál era su competencia? Los procedimientos, dijimos, declarativo abreviado y sumarísimo. Los juzgados de conciliación iban a seguir funcionando, iban a sustanciar el trámite o el proceso ordinario, ¿se entiende? Ahora, por esta nueva figura, todos los juzgados de Córdoba capital, más los 5 nuevos que se van a crear, pasan a ser juzgados de conciliación y de trabajo. Y se crea un juzgado, nuevamente, San Francisco, Río Cuarto y Villa María, presten atención a eso, digamos, que se le agrega a los juzgados existentes y también pasarían de manera progresiva a ser juzgados de conciliación y juzgados de trabajo. ¿Perfecto? ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué significa esto? Que los juzgados de conciliación, ¿sí?, además de entender en todos los trámites que entienden al día de la fecha, van a tener que hacerse cargo del procedimiento declarativo abreviado. ¿Bien? Rápidamente, porque esto está en el proyecto, lo pueden leer directamente del proyecto. ¿Cuáles son los casos que va a cubrir el procedimiento declarativo abreviado? Básicamente, todo lo que hace a las indemnizaciones por despido, ¿sí?, ya sea despido directo o despido indirecto, liquidación final, extensión de los certificados de trabajo y de servicio que prescribe el artículo 80 y la indemnización que prescribe el artículo 80 en caso de que esos certificados no se despidan finalmente, la indemnización del artículo 122 bis, la indemnización del artículo 2 de la 25.323, el pago por indemnizaciones por incapacidad absoluta superior al 66%, siempre y cuando cuenten con el dictamen de la comisión médica dependiente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que diga que su cliente tiene 66% de incapacidad. Eso después de pasar por la comisión. Eso previamente hacer el trámite de comisiones médicas. Previamente hacer el trámite de comisiones médicas. Ahora la comisión médica, como ustedes saben, ha tenido una reforma, la provincia adhirió a la ley de reforma y ahora es obligatorio pasar por comisiones médicas por lo menos para el empleado registrado. ¿Sí? En vez de ese otro tema aparte podemos charlar 2 días enteros de eso, de la constitucionalidad. Bien. Hay 2 puntos que, bienvenida sea la opinión de la colega. Como ven, son más o menos 12-13 supuestos. Pero hay 2 puntos interesantes, y digo bienvenida sea la opinión de la colega, que son las demandas derivadas del sistema de ley de riesgo del trabajo. Ustedes van a ver que son o demandas en las cuales la comisión médica rechazó el accidente o la enfermedad profesional, van al nuevo procedimiento declarativo abreviado, pero tiene que tener un dictamen donde la comisión médica rechaza. ¿Qué va a rechazar, digamos? El hecho generador, la contingencia, la relación causal, la calificación médica legal. Cuando eso suceda y el dictamen de la comisión médica rechace, vamos al nuevo procedimiento, ¿sí? Por otro lado, las demandas en las cuales la comisión médica haya aceptado el accidente o la enfermedad profesional, pero que nosotros no estemos de acuerdo, digo nosotros cuando hablo nosotros, digo el cliente, con la calificación médica legal o con la indemnización que hayan establecido, o la fórmula que hayan establecido en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Entonces ustedes saben que hoy el procedimiento termina en una audiencia en la cual se homologa, digamos, una indemnización. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Veo que hay determinadas palabras que están marcadas en rojo. ¿Por qué están marcadas en rojo esas palabras? Porque el proyecto original incluía accidentes de trabajo, accidentes in itinere y enfermedades profesionales. El proyecto actual que se trató en la legislatura el día martes no incluye los accidentes in itinere. Esta es una interpretación personal, no sé si es que los accidentes in itinere no van a ir por el procedimiento declarativo abreviado y hay que mandarlos por la vía del ordinario, o si los redactores del proyecto entendieron que el mismo estaba incluido dentro de los accidentes de trabajo. ¿Sí? Lo otro que el proyecto original incluía, digamos, y esto es, creo, un error de técnica legislativa, hablaba del silencio del asegurador en instancia administrativa. Todos los que alguna vez pasamos por comisiones médicas, digamos, sabemos que si tenemos un empleo registrado, o a sufrir un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, un accidente litigio, hicimos la denuncia a la RT y la RT no respondió en el plazo prescrito por la ley, ese siniestro se considera aceptado y como tal, cuando llega a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, a la Comisión Médica, lo único que hace es otorgar prestaciones médicas de manera obligatoria. No se pone a discutir si es aceptado o rechazado.
Con lo cual, en este último supuesto digo que es un error de técnica legislativa porque entendemos que era un siniestro que debería considerarse aceptado. Por eso se lo sacó justamente del proyecto original. Bueno, el trámite declarativo abreviado está regulado, esto no es importante, pero de los artículos 83 bis a 83 septies del nuevo proyecto. Características generales del nuevo sistema procesal. Si voy muy rápido me paran, porque tengo la tendencia a hablar rápido, digamos, y lo voy a aturdir, voy a estar 40 minutos hablando rápido. El paso de una instancia única a la doble instancia. Esto es lo mismo que decir que el procedimiento sea en una sola etapa, no. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora nosotros actualmente tenemos un sistema de instancia única, desdoblado, pero sigue siendo de instancia única, porque si nosotros queremos apelar esa sentencia de Cámara, la tenemos que casar. Hay como una apelación, corríjame usted, doctor, que fue camarista, hay como una apelación rara, un híbrido, digamos, una casación rara ahí dando vuelta. ¿Qué termina el TCJ? Con el nuevo procedimiento, digamos, una vez que tenemos la sentencia del declarativo abreviado, podemos hacer una apelación a la Cámara. Es decir que le pasamos el trabajo, doctor, usted ahora, además de tener que sustanciar las audiencias de esta causa, va a tener que resolver en el carácter de apelación todas las apelaciones del procedimiento declarativo abreviado. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. El paso de procedimientos ordinarios a procedimientos abreviados. Esto lo acaban de explicar casi brillantemente los doctores que estuvieron sentados en el panel de procesal civil. Por eso no voy a reiterar, digamos, todo lo que va a implicar procedimientos abreviados con inversiones de cargar la prueba, facultad de disponer después de la prueba, etcétera, etcétera. El paso de un procedimiento doblado ante dos jueces a un procedimiento de audiencia única, sustanciado ante un mismo juez de conciliación y de trabajo. Acá se acaba el misterio, digamos. ¿Cómo es el nuevo procedimiento? ¿Tenemos que ir a la Cámara? ¿No tenemos que ir a la Cámara? ¿Se eleva el proceso? ¿No se eleva el proceso? No, ahora hay solamente una audiencia sustanciada ante este juez de conciliación que pasa a ser juez de trabajo. Y él es el mismo que dicta sentencia. Es decir, va a considerar las partes, va a tener el trámite y va a dictar sentencia. ¿Bien? ¿Mario? ¿Por ahí querés? No, creo. Bien. Características específicas ahora del nuevo procedimiento. Como dijimos, un procedimiento de audiencia única de tipo abreviado. ¿Por qué abreviado? Con la demanda, ahora tenemos que ofrecer la prueba. Se acabó eso que metemos la demanda y después tenemos la audiencia de conciliación y después la audiencia de conciliación 6 días, preparamos nuestra prueba y la ofrecemos. Ahora, con la demanda, vamos a tener que ofrecer toda nuestra prueba, toda la que contenga. Lo que no sé cómo se va a resolver, digamos, y entiendo que en esto los civilistas quizás nos van a dar una mano, porque nosotros, por lo menos en Córdoba y en las instituciones que son cabeceras, contamos con mesa de entrada. Entonces, esa demanda nuestra, ¿a dónde ingresa? A la mesa de entrada. Toda la prueba documental que tengamos que incorporar, imagino que saldrá un decretito después de recibido, preséntese en forma y se proveerá, y incorporaremos toda nuestra prueba documental. Por lo menos la teoría no está prescrito en el proyecto, o sea que imagino que deberá darse de esa forma. Sobre todo porque todos los plazos son fatales, incluso para los jueces. La contestación, le cursamos nuestra demandita, digamos, se le corre el traslado, ¿sí?, por el término de 6 días al demandado, y el demandado ya no tiene que esperar hasta la vista de causa, hasta la audiencia de conciliación para contestar. Esto también fue objeto de críticas por Federación y se reformó, porque en el proyecto original decía que una vez que llegara a esa audiencia única, el demandado contestaba ahí mismo la demanda. Entonces dijimos, ¿cómo nosotros, actores, digamos, el empleado, la parte más débil, le adelanta toda su prueba, toda su posición al demandado, y el demandado tiene una cantidad de días para prepararse, para ofrecer prueba? Lo justo era que cuando a él le llegara la demanda, si nosotros teníamos que ofrecer prueba con la demanda, que el actor también contestara esa demanda con su prueba, ¿sí? Entonces, en ese traslado de 6 días que se le hace, los que hacen civil y comercial lo entienden muy bien porque es muy similar al procedimiento abreviado, tienen que contestar el demandado la demanda y ofrecer toda la prueba con la que cuenta. Volvemos, no se me pierdan, hay otro traslado más. ¿Por qué otro traslado más? Porque de esa contestación de demanda se le da nuevamente traslado al actor. ¿Para qué se le da traslado al actor? Básicamente para que el actor amplíe su prueba, ¿sí?, si la considera pertinente con base en los hechos que el demandado ha alegado, ¿sí? Exactamente. Para que conteste las excepciones que el demandado haya interpuesto, excepciones que se van a resolver con la sentencia, ya no se resuelven más excepciones durante el trámite, todas las excepciones con la sentencia, y además para que impugne la prueba de la contraria. ¿Bien? ¿Todo eso en qué plazo? En el plazo de 3 días. Los que litigamos mucho en el foro sabemos que por ahí los plazos estos que nos están proponiendo son demasiado cortos, sobre todo porque un juicio laboral implica, digamos,
primero tener la cabeza bastante fresca y segundo, contar con la ayuda del cliente para recaudar todas las pruebas. No es algo, digamos, automático. Creo que el tema de los plazos en general de todo el nuevo proyecto es a rever, y después Mario va a explicar muy bien. Hago solamente una mención, el tema de los recursos. Para el recurso de apelación el plazo va a ser solamente de 5 días y tiene que ser fundado. Experiencia aparte, digamos, cómo explicarle a un cliente que has perdido un juicio primero y en el mismo plazo de 5 días reponerte anímicamente, recibirlo, hacer la apelación, fundarla, etcétera, etcétera. Bien. Y ahí te dice cómo traslado electrónico que todo va a venir por... Claro. Bueno. Los muchachos del Poder Ejecutivo se han puesto en esta cuestión de los traslados electrónicos, que actualmente saben que nosotros en el foro hace bastante tiempo que contamos con la notificación electrónica, digamos. Pero acá han diseñado como un híbrido, han tenido como una regresión al pasado y quienes están en el nuevo sistema. ¿Por qué? Porque ese traslado por 3 días, digamos, se cursa de manera electrónica, es decir, el traslado que me llega a mi actor de la contestación de la demanda que ha hecho el demandado, que va a venir con la demanda, una contestación seguramente no menos de 10 páginas, toda la prueba documental que ha incorporado, etcétera, etcétera. Pero dice que el traslado es por 3 días, pero que yo me tengo que notificar, pero que el traslado lo tengo que obtener de la barandilla de los tribunales, es decir, de los estrados. La notificación va a ser digital, pero la copia de la documental la voy a tener que retirar en los estrados tribunales. Ya perdiste tiempo y tenés el día. La pregunta mía la pregunta mía que el proyecto no lo dice es desde cuándo comienza a correr el traslado, desde que me llega la notificación electrónica o desde que yo retiro la copia. Un plazo. Sí. Un plazo determinado donde comienza. Donde en teoría tendría que retirar, digamos, la documental para poder. Podría tirar. Bien. No lo dice. Según el SAC, según como la práctica de hoy en día. Yo les aseguro que algún planteo de esto vamos a tener, Claro. Disculpe, la audiencia y conciliación, la primera que uno diga con el No, desaparece. Sí. Todavía no llegamos, pero sí, desaparece. Vale. Bueno, buenas tardes. Yo coincido con el hecho de hacerlo dinámico. Si nosotros bregamos por el principio de inmediatez, es bueno que también con el público tengamos inmediato. Antes que nada, le agradezco la oportunidad de estar acá, a los organizadores. Yo vengo con un diseño, con slides de PowerPoint, pero en realidad, después de lo que escuché en la anterior mesa y por las inquietudes que tienen ustedes, creo que vamos a hablar de otra cosa. De 3 planos totalmente diferentes. El primer plano, el plano normativo, que lo está analizando muy bien Martín. Después vamos a ver el plano constitucional y por último vamos a ver el valor justicia. A ver si realmente se concreta la protección de trabajo, de cualquiera sea su forma, a través del procedimiento. Hay un dato que no puede escapar de la realidad, porque recién hablan de Justicia 2020. Esto no viene de Justicia 2020. Esto, como bien dijo Martín, viene de CEJA. CEJA, en realidad, está trabajando desde el año 2016, cuando recién me estaban presentando. Yo estuve en Washington con la presentación de la reforma de los procesos judiciales para América Latina. Este año estuvieron en Panamá, y esto que está pasando en Córdoba, en Argentina, está pasando en todos los países de Latinoamérica. Cuando yo escuchaba a algunos civilistas hablar del valor del papel, yo me identifico plenamente. A mí este tema de tener que revisar a través de la pantalla de la computadora, o peor aún, de mi celular, me trae ciertos conflictos cognitivos. Yo prefiero el papel y el marcador. Entiendo que así grafico mucho más la idea y utilizo aparte la memoria fotográfica y de esa forma entiendo yo que aprendo más. Pero no es hacia allí, hacia donde apunta la reforma que quiere CEJA, que es el Centro de Estudios Judiciales de las Américas. Se está planteando el tema de la despapelización, se está planteando el tema de la oralización, pero no es casualidad.
Lo que se está tratando de implementar para América Latina es el análisis económico del derecho. Dicho en términos muy sencillos, recién el doctor Alvarenga, cuando se preguntó, ¿cómo nadie se preguntó cuánto vale la reforma que se va a implementar en Mendoza? Y ahora, eso es el análisis económico del derecho. Visitando unos tribunales en Maryland, me asombraba un ruidito que se sentía dentro de los distintos despachos, porque sentía el mismo sonido que se siente aquí en la Argentina en las casas que venden ropa. Cada expediente tiene un localizador. Entonces, no se puede perder un expediente porque uno sabe con la computadora dónde está el expediente. El secretario del juzgado sabe dónde está el expediente. Eso cuesta 0,75 centavos de dólares. Y ellos han analizado que ponerle ese chip a cada expediente es mucho más barato que estar horas, hombre, buscando horas. Eso es análisis económico del derecho. Si nosotros, no sé si te interrumpí. No. Si nosotros entendemos que este procedimiento, y vamos a hablar de las 3 dimensiones, para tener un poco de profundidad de análisis, porque ya que ustedes pierden este valioso tiempo, acá, un día de calor, después de haber trabajado todo el día, algo que nos une, yo me pregunto lo siguiente. Bueno, ¿era necesaria la reforma? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Es buena la reforma? Yo tengo una visión pero muy positiva de la reforma. Especialmente porque si bien no se dio participación al comienzo, luego sí se aceptaron sugerencias de distintos estamentos que han, es más, y todavía están abiertas las puertas, porque a mí me llegó un mail para que en la Asociación de Magistrados nosotros demos ideas, y ya voy a señalar algunos puntos que a mi juicio aún son mejorables de este proyecto. Pero la pregunta es, cuando recién hablaban, pero va a estar la audiencia de conciliación, ojo, estamos hablando de los procedimientos declarativos abreviados, nada más que de eso. Usted piense que estos procedimientos se van a aplicar a los trabajadores registrados y en las hipótesis del artículo 83. Nada más. No es el universo total de los juicios que van a entrar a tribunales. Uno puede hacer un mero juicio especulativo y decir serán un 40, un 30, un 35, eso lo va a decir la experiencia. Pero va a ser un porcentaje importante de juicios que van a terminar resolviendo los jueces del trabajo y de conciliación. Van a convivir 2 sistemas, uno para los juicios, perdón, en realidad son 4, no los quiero marear. Sumario, el ejecutivo, que si ahora me pareció genial en la reforma que se agregue en los casos que la comisión médica diga que existe una enfermedad y la RT no pague, eso va por juicio ejecutivo, es rapidísimo. Demanda, orden de ejecución y embargo, o sea, ejecución y remate, rapidísimo. Parece fantástico porque es el primer gran adelanto que existe con respecto a la cobranza a las aseguradoras de riesgo de trabajo. El primero, desde el punto de vista procesal, no conozco otro en el país, que sea por juicio ejecutivo. Porque hasta ahora es un juicio ordinario para decir, pague. Y estoy verdaderamente sorprendido, y por eso digo, yo traje un trabajo para presentarlo a ustedes, pero me parece que vamos a hablar de otra cosa, que aquí en Córdoba estén 3 años y medio para fijar una audiencia de causa. Bueno, está bien, nosotros, por suerte, luego de integrar a la Cámara, estar integrada a la Cámara, estamos dentro del plazo del 67, es decir, estamos dentro de un año, a 8, 9, 10 meses, y esto se puede hacer gracias a la colaboración de los abogados. Yo recién escuchaba al doctor Flores cuando hablaba del tema de la negociación con el abogado. Para nosotros, para los laboralistas, es de todos los días. Nosotros a los pasillos los vemos a los abogados, decimos, che, tenés el juicio ahora a las 10:30, ¿cuál es tu idea? Y nos manejamos este tema del temor reverencial, el adelanto de opinión, me parece un temor reverencial anacrónico, porque nosotros nos manejamos con metáforas en el diálogo. No es necesario decir o ser tan tosco de adelantar la opinión cuando uno intenta lograr el autoavenimiento del litigio a través de la persuasión. No está prohibido intentar persuadir a las partes de las conveniencias de una autocomposición de litigio, cuando no solamente es conveniente para el tribunal, sino que es conveniente para las partes y es conveniente para los abogados. Acá es un gana-gana.
Gracias a Dios nosotros tenemos un porcentaje entre el 75 y el 80% de autovenimiento, lo cual se hace poniendo mucho esfuerzo. Nosotros aplicamos entre 8 y 9, hay días que aplicamos 10 audiencias por día de vista de causa. Con la confianza absoluta con mi colega, somos 2 en la Cámara, que vamos a arreglar más de la mitad. Y tomamos 3 o 4. Eso pasa los días lunes, martes y miércoles. Los jueves son un poco más libres. Eso se logra. No es una... hay un estudio de Carolina Granja que está aquí en una oficina de gestión judicial en tribunales, que me parece que es lo más interesante que ha pasado en los últimos 20 años. Por lo menos yo tengo 14 años de ejercicio de profesión y 14 años de juez de cámara. Pero ella plantea de que frente a estas perplejidades que se advierten no solamente por el proceso oral, sino también para el proceso escrito, de atraso y falta de eficiencia y eficacia, enseguida buscamos la respuesta normativa. Enseguida intentamos encontrar la respuesta, como hacer una ley que cambie, como que las respuestas normativas fueran las respuestas a todo. Nosotros vamos por la ley 27.500, los alemanes no tienen más de 2.000 y sin embargo Alemania funciona en forma espectacular. La respuesta normativa no siempre es la más eficiente. Lo que plantea la doctora Carolina Granja, es una mujer formada en gestión, es que hay que mejorar las destrezas. Yo estoy en contra de que los trabajadores de tribunales hagan todo lo mismo, porque no todos tienen las mismas habilidades y no todos tienen las mismas inclinaciones. No cualquier empleado de tribunal se puede poner a corregir una planilla, porque no todos son tan vecinos de los números como para poder hacerlo, y hacerlo con eficacia y eficiencia. Eficacia porque cumple con el objetivo y eficiencia porque lo cumple en el tiempo apropiado. Son dos conceptos que nos hemos alejado los abogados a punto tal que se habla de 3 años y medio de tardanza para resolver la fijación de una audiencia de causa. Yo entiendo que bueno, si hay algunos problemas en particular, cámaras desintegradas, pero si no, realmente hay un problema muy grave. Frente al valor justicia, porque Bobieri decía que la justicia es justicia en la medida de que llegue oportunamente. Lo que llega tarde ya no es justicia. Nosotros en algunos momentos empezamos a reflexionar cuando empezamos a dar horas de pago a los viudos o viudas. Porque estábamos en 2 años de atraso con la Cámara desintegrada, con este pluscual-imperfecto problema que nos planteó la Ley de Riesgo de Trabajo, que no hay disertación en el país que no se hable de procesos sin hablar de los conflictos. Recién surgió el tema de las comisiones médicas. Existía otro escenario en los prolegómenos del diseño de la anterior Ley 7987, en la actual, en la vigente. Había otro escenario. El escenario que nosotros tenemos es de cientos y cientos de juicios de ley de riesgo, que de esta forma que está diseñado en el proyecto, a mí me parece que es una forma que puede llegar a ser sumamente eficiente para aquellas jurisdicciones que se encuentran atrasadas. Ahora, posteriormente, termine, pues no quiero interrumpirlo a Martín, vamos a hablar de la década del 20 del siglo XXI, que nos va a presentar otro escenario. Si uno se está planteando que una reforma procesal tiene que ser por lo menos 20 años en adelante, nosotros dentro de 5 años nos vamos a ver con un escenario totalmente distinto. Dentro de 10 años, mucho más diferente. De eso vamos a hablar posteriormente. Antes de continuar con esto, quiero hacerte hablaste del procedimiento ejecutivo, digamos, y de las virtudes. Era también un reclamo que desde la Federación le hacíamos del por qué los dictámenes de comisión médica no eran considerados instrumentos públicos y no podía ir por el procedimiento ejecutivo. Y la reforma realmente contribuyó en eso, con la excepción de que la reforma habla solamente de empleadores que cuenten con seguro, es decir, que tengan ART o que sean autoasegurados, pero no habla de aquellos que no tengan seguro. ¿Y cuál es en la provincia de Córdoba el gran empleador que no cuenta o que está desde hace muchos años en vías de autoasegurarse? Justamente es la provincia del Estado. Entonces, si bien la reforma es valiosa en cuanto a la modificación del procedimiento ejecutivo, pero no cubre, digamos, la gran omisión que era la provincia. ¿Bien? Solamente eso. Continuamos, es difícil continuar después de Mario, digamos, pero lo vamos a hacer. La audiencia
Como dijimos, va a ser una audiencia única, que va a tener la posibilidad de un cuarto intermedio. Ahora voy a entrar específicamente en eso. Los alegatos van a ser orales y con un plazo estimado de 20 minutos por cada una de las partes. Y va a contar con una sentencia que va a ser inmediata cuando las cuestiones sean simples, que se puede dar también un plazo de 15 días cuando las cuestiones tengan cierta complejidad, o de 10 días cuando el juez considere que las cuestiones son de puro derecho pero que tiene que realizar algún otro tipo de análisis. Y estos plazos, como dije, son fatales para el juez. Las características de la audiencia. Como dijimos, tiene la característica de ser una audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque el juez puede definir cuáles son las cuestiones que él considera litigiosas, discernir qué prueba es admisible, qué prueba es oportuna, ¿sí? Y qué prueba va a ayudar a probar los extremos del proceso, y definir además la plataforma fáctica. Nos quedamos en la parte esta. Metíamos la demanda, la contestación, ese nuevo traslado. Nos van a fijar la fecha de la audiencia, ¿sí? Esa fecha de la audiencia, como dijimos, ¿qué es lo que se va a hacer en esa audiencia? Se va a escuchar las partes y se va a discernir sobre la prueba. De ahí, lo que sigue es pasar un cuarto intermedio por un plazo máximo de 60 días. En ese periodo entre audiencia y la continuidad de la audiencia se tiene que sustanciar la totalidad de la prueba. ¿Bajo qué? Bajo pena de preclusión por negligencia procesal. Es decir, que toda la prueba que tengamos que hacer, informativa, pericial, etcétera, etcétera, en ese plazo de 60 días. Retomada la audiencia, ¿qué pruebas se van a tomar? La confesional, la testimonial y los alegatos. Y ahí nomás pasa a la sentencia en los plazos que acabo de indicar. Otra de las características es que la audiencia va a ser videograbada, ¿sí? En la etapa de las testimoniales, de las confesionales y de la declaración de los peritos. En el proyecto original, este que andaba circulando hace muchos meses, todo el proceso nuevo, los dos procesos eran videograbados en su totalidad. Ahora solamente, digamos, se ha reducido a la etapa, como dijimos, de las testimoniales, las confesionales y la declaración de los peritos. El resto de las partes, el juez va a tomar acta de lo que considere pertinente, y esa acta va a ser digitalizada. Como dijo bien Mario recién, se tiende hacia la despapelización. El punto que sigue, principio de prueba digital. Todo lo que se pueda tramitar por prueba digital, que actualmente hoy todos saben que lo que hacemos por su acto, lo que sea oficio de renta, policía, directamente se hace por prueba digital. Bueno, se faculta además al TCJ a celebrar acuerdos con los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales a los efectos de que toda la prueba que pueda recabar de manera digital lo haga. Este realmente es un avance, digamos, porque perdemos muchísimo tiempo en las informativas de la AFIP, en las informativas de ANSES, que muchas veces ni siquiera son necesarias, si puede el juez, lo charlamos con Mario, entrar en su oficina y fijarse, digamos, para qué esperar una contestación de un oficio. Voy a dar un ejemplo. Informativa para ver cuál es el valor de un vehículo. Hoy cualquiera de nosotros puede entrar a la página de AFIP. Los jueces también pueden entrar a la página de AFIP. Es absolutamente innecesario un oficio que tarde un mes, 45 días, 10 meses. Estamos hablando de minutos. Y después el oficio reiteratorio. Bueno, no, la facultad del tribunal de organizar la vía, digamos, ¿sí? El nuevo proyecto le otorga al juez de trabajo, digamos, la posibilidad de que si el caso es demasiado complejo a entender de él, organizar la vía y pasar directamente al viejo juicio de conciliación y aplicar el artículo 53, ¿sí? El periodo amplio de prueba de esos 90 días. Como dije, los alegatos son orales, en un plazo máximo de 20 minutos, y la sentencia, la característica nueva es que tiene la notificación digital también, directamente. Te hago una consulta. Sí. En la primera audiencia preliminar, recién, ¿va a ser similar a lo que planteaban ahora en la reforma civil? Sí. En el sentido de que va a haber una parte que va a tratar de ir a la conciliación, pero no va a ser... Sí. No sé, Este es un dato una nuevo. conciliación nuestra, digamos. Exactamente. Todos los juzgados nuevos del trabajo van a contar con 3 secretarías. ¿Sí? Secretarías de trámite, de redacción y de conciliación. En realidad la idea es que cuenten con 2 secretarías. Originalmente, explico, el proyecto decía 3 secretarías, una de trámite, una de conciliación y una de redacción. Ahora el nuevo proyecto dice 2 secretarías de trámite y una única secretaría de conciliación y de redacción. En esto quizás, Mario, vos puedas arrojar un poco más de luz. No sé hasta qué punto es conveniente que una misma secretaria que intervino en la conciliación, donde por ahí se ventilan ciertas cuestiones, pueda luego intervenir en la redacción de una eventual sentencia. Digamos. A mí me hace un poco de ruido.
¿Cómo? No digo que no es una audiencia de mediación. No, pero muchas veces sabemos que por ahí las partes, no los abogados, pero por ahí las partes en una conciliación, digamos, están más dispuestas a ventilar una... ¿Se entiende lo que digo? O sea, que intervenga la misma secretaria por ahí que luego va a tener que redactar la sentencia. No voy a tocar los recursos porque entiendo que lo... Bien, las principales críticas a los nuevos procesos, y con esto ya voy más o menos cerrando. Lo primero es la creación de un sistema de números clausos, es decir, los casos que pueden sustanciarse por el declarativo abreviado son los que están establecidos en el proyecto y ninguno más. La falta de planificación financiera en relación a la aplicación práctica de los procesos. En esto nosotros hemos celebrado reuniones con el Ministerio de Justicia donde la pregunta central ha sido cuáles son los recursos financieros, humanos, estructurales del sistema con los que se cuenta para la implementación de los nuevos procesos laborales. La respuesta... La otra gran crítica, que también vino de Federación porque el proyecto original nada decía, es la omisión de los empleados no registrados, y esto lo hemos charlado mucho con Mario. Finalmente, digamos, el proyecto actual ha receptado esa crítica, pero de manera negativa. ¿Por qué? Porque ahora dice expresamente que el declarativo abreviado no se aplica a los empleados no registrados. Es decir, que todos estos procedimientos son solamente para los empleados registrados. Los que hacemos laboral sabemos que el empleado más desprotegido y el que merece la mayor protección especial que requiere la Constitución y los tratados internacionales es el no registrado. Un ejemplo básico de esto es un caso simple de un accidente de trabajo. Entre el mismo caso, el mismo accidente de trabajo, un empleado supongamos que pierde una pierna, que está registrado, y un empleado que pierde una pierna con la misma actividad que no está registrado. El que está registrado va a entrar en el periodo de ILT, su ART le va a cubrir, primero su empleador y luego el ART le va a cubrir los salarios, incluso si lo despiden, incluso lo despiden, le va a cubrir los salarios hasta que finalice ese periodo de ILT y va a contar con una indemnización que va a ser equivalente o más o menos para poder superar, digamos, el accidente que le ocurre. Ahora, ¿qué pasa con el no registrado? Digamos, el no registrado muy probablemente el empleador en principio cubra algunas cosas, luego, digamos, desaparezca, se quede sin trabajo, sin poder mantener a su familia y por supuesto no va a recibir ni indemnización por despido laboral ni indemnización por el accidente de trabajo sufrido. ¿Y a dónde va a tener que ir? A la vía ordinaria de conciliación. A los 4 años que demoramos en Córdoba poder sacar un juicio. Es decir, el empleado no registrado se ha quedado sin los procedimientos rápidos que supuestamente venían a ser una mejora. ¿Cuál es la estadística? Y en esto sí me puede ayudar Mario, de los ingresos de causas por empleado no registrado, digamos, más o menos entre 50 y 50%. Sí. Entonces, la gran crítica es, ¿merecían los empleados no registrados contar con un proceso especial y que sea más rápido? A nuestro modo de ver, sí. Particularmente Litigo en la provincia de La Pampa, donde este procedimiento ya lo tenemos hace bastante cantidad de años, y donde también cubre a los empleados no registrados. O sea que no hay una imposibilidad de derecho para aplicar el mismo proceso. ¿Por qué digo posibilidad de derecho? Porque se nos había acusado diciendo, bueno, no, pero los empleados no registrados necesitan de la amplitud probatoria para poder probar. Bueno, pero con este proceso también podemos cubrir una amplitud probatoria. Hablando esto de la celeridad y de la eficacia de la que recién hablábamos. No es imposible hacerlo con este proceso. Lamentablemente, los empleados no registrados han quedado fuera de la reforma. Los problemas de aplicación. Tengo para hablar por lo menos 40 minutos más, pero voy a cerrar con esto, digamos, para no... Porque también podemos hablar de lo que quedó fuera de la reforma, ¿no? De aquellas causas con los que hacemos laboral renegamos todos los días y que no se incluyen en la reforma. Los problemas de aplicación. Básicamente, el proyecto crea categorías de justiciables quebrantando el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque dijimos que este proyecto, ¿para quién va a regir? Va a regir para la ciudad de Córdoba, para la de Río Cuarto, para la de Villa María y la de San Francisco. Es decir, las cabeceras de la primera circunscripción, segunda, cuarta y quinta circunscripción. ¿Qué pasa con aquellos circunscripciones que no tengan juzgados de conciliación y no se les crea un juzgado de trabajo, que solamente cuentan con oficina de conciliación? Es decir, estamos hablando de juzgados múltiples que atienden familias, civil y comercial, conciliación y laboral. Bueno, lo mismo, conciliación. A esos, digamos, además se les va a agregar las competencias del juez de trabajo. Esa oficina de conciliación, que ya cuenta con el personal establecido, le agregamos además todas las competencias del juez de trabajo. El empleado que sufra alguna causa laboral, algún accidente o una enfermedad profesional y que su lugar de vivienda sea en alguno de estos lugares, va a tener una justicia ya de menor calidad que el que puede venir a Córdoba, digamos, y tiene un juzgado específico, ¿sí? Y los de tercera categoría, los juzgados en donde no hay oficinas de conciliación, que solamente cuentan con juzgados múltiples, en donde el mismo juez ve todo tipo de procesos.
¿Qué pasa con esos? La ley establece, como por ejemplo La Carlota, Winternancó, Villa Dolores, Las Varillas. ¿Qué pasa con esos juzgados? Directamente no van a contar con la nueva justicia del trabajo. Para ellos el procedimiento declarativo abreviado no va a llegar, salvo que TCJ de alguna manera progresiva lo disponga. Todos acá somos abogados, sabemos que más o menos la última reforma del Código Procesal lleva casi 30 años. En esos 30 años la idea era también hacer llegar los juzgados de conciliación a toda la provincia. Eso nunca se cumplió. No hay juzgados de conciliación en toda la provincia porque si no estaríamos hablando de juzgados múltiples. No veo cómo ahora vamos a hacer llegar la justicia nueva del trabajo a toda la provincia cuando aún no hemos cumplido con el anterior paradigma. Son cuestiones a tener en cuenta. Y la cuarta categoría, que no está acá, pero que para mí debería mencionarse, es justamente la del empleado no registrado, que directamente no cuenta con nada y tiene que ir a la vía ordinaria y pasar por estos mismos 3 ítems, dependiendo del lugar donde reside. Las consideraciones finales: la reforma no es igualitaria, sino que genera, como dije, grandes diferencias entre los justiciables, entre las jurisdicciones y graves problemas de aplicación o generaría. Sometió al tratamiento de cuestiones pendientes y que generan en la actualidad graves problemas procesales, que no los voy a tocar, pero que he marcado por lo menos 20 o 25 problemas que se deberían haber tratado, como por ejemplo las demandas de los empleados públicos que no se encuentran en planta permanente, sino que al día de la fecha están en planta transitoria o contratados, que tenemos que recaer ante el Foro Contencioso Administrativa en Córdoba Capital, que tenemos la Cámara Específica, y si no, en el interior las cámaras civiles, que actúan como Cámara Contenciosa, como juzgado contencioso de primera instancia. Pero son esas cosas que se podrían haber solucionado con la reforma y no se solucionaron. Y lo último, se perdió nuevamente la oportunidad de construir una justicia para Córdoba consensuada por todos los operadores jurídicos, no solamente por una parte de los operadores. Lo dejo a Mario, muchísimas gracias. Bueno, aparte del excelente análisis de Martín, lo que más me impactó, que como buen dirigente de FECACOR, analiza la provincia en toda su dimensión, porque existe Córdoba, también en Huincarrenanco, también en Las Varillas, también en Dianfunes, también en Marcos Juárez. Ese es un dato que no es menor para alguien que viene del interior de Córdoba, y muchas veces el cordobés de capital diseña su mirada para la capital, y el interior es muy grande, el interior de Córdoba. Bien, esto es algo que preparé, pero nos vamos a salir de aquí cuantas veces sea necesario, a los fines de poder intentar resolver algún interrogante que tengan ustedes. Yo soy mucho más amigo de la duda que de la verdad. Creo que es una actitud mucho más serena, con la conciencia, plantearse ciertas perplejidades. Esta ley, que no sabemos cómo va a funcionar, yo tengo mucha esperanza de que funcione bien. Se entronca en la base dura del derecho procesal. Plazos, no solo plazos, fatales, 4 tipos de juicios, no ya el ordinario común, más el ejecutivo, 4 tipos de juicios, le da el mismo carácter que, por ejemplo, que la ley de asociaciones sindicales le da a los juicios por exclusión de tutela, vinculado a la ley 551. Ahora, decimos que va a ser procedimiento sumario por vía de incidente, pero ya lo titula. Renuevo el interés en el diseño del legislador de incluir dentro de los incumplimientos de las aseguradoras de riesgo de trabajo la forma de reclamo a través del juicio ejecutivo. Este creo que es, para mí, el adelanto mayúsculo que va a hacer Córdoba con respecto al resto del país. Esto creo que ustedes ya lo vieron. Otro dato que emerge cristalino, que va a dar lugar a dudas. Estoy en un colegio de abogados, yo no sé ustedes cómo se manejan en Córdoba. En Villa María llueven las recusaciones. Llueven las recusaciones. El tema de la imposibilidad de recusar sin causa en el juicio sumario y en el juicio declarativo abreviado es un tema que en el interior va a ser un tanto dificultoso. Se lo explico por qué. Hoy por hoy, en la dificultad que tiene el abogado de la calle de litigar en Río Cuarto, en Villa María y recusar al juez, es que
al trámite se lo va a diligenciar una secretaria de un juzgado civil. Perdón, la secretaria del juzgado laboral, pero con la firma de un juzgado se tiene que ir, venir, y ni siquiera tenemos un mismo edificio para todo. Y hay veces que el expediente no se localiza. Por eso quise rescatar esta idea que tienen los americanos de ponerle un chip al expediente, que no es tan caro y que en realidad abrevia un montón de tiempo y además de inconveniente. ¿Qué siente el abogado cuando va a la barandilla y el expediente no está? ¿Cuánto vale ese momento? Este acápite que señaló con tanto énfasis Martín, que fue el tema de los empleados sin registración, yo acá tengo un valladar constitucional para hablar, porque en realidad voy a declarar en mi contra. Como camarista, si nosotros dejamos todo para el juicio abreviado, no vamos a tener casi nada para resolverlo. Realmente la Cámara va a ser bastante tranquila. Quizás por eso el legislador ha dejado y ha hecho esta disquisición. Quizás, estoy especulando, no conozco el criterio lógico de esta norma. Quizás se entiende, otra línea de interpretación, que se requiere mayor amplitud de debate para saber si el trabajador estaba registrado o no. Yo creo que utilizando la herramienta, ahora yendo a la línea que plantea Martín, el tema de una ley igualitaria, que me parece interesante, porque yo no lo escuché de mucha gente. Creo que con la herramienta del indubio pro operario factis, el magistrado, ya sea el juez de trabajo o el camarista, tiene una herramienta muy fuerte. Vienen dos testigos que decían que este señor trabajó, que le daban horas, estaba en su obligación jurídica, técnica y económica. ¿Para qué va a ir a la Cámara? O sea, si podemos hacer un análisis de la realidad viviente, del derecho viviente, lo que opera, lo que pasa. ¿Eso con qué se puede controvertir? Si le agregamos la presunción del 23, que vengan otros 2 testigos, 3 testigos que digan que en realidad no eran trabajadores de relación dependiente, que era un socio. Está bien, en ese caso tenemos el escape, la vía de escape a la ordinarización del proceso y que vaya a la Cámara a discutir. Pero mientras tanto, me parece a mí que no habría inconveniente de que los trabajadores sin registración pudieran tener el derecho a tener un juicio abreviado. Pero hay otro punto de análisis que tenemos que tener. Es muy probable, doctores, que dentro de 4 o 5 años se desagoten los tribunales de trabajadores reclamando, porque va a haber muchos menos trabajadores en relación de dependencia de lo que hay actualmente. Lo que estoy diciendo no es una visión nihilista ni negativa, es la realidad histórica. De eso vamos a hablar oportunamente. Me quiero seguir, por lo menos ya que me tomé el trabajo de hacer este diseño, tratar de esbozarlo. ¿Cuándo el juez de conciliación y del trabajo va a poder deslizar el litigio hacia la Cámara? ¿Cuándo existe una deficiente registración? Porque con falta o omisión de registración directamente lo declara inadmisible. Cuando perciba de la lectura de la demanda que hay deudores solidarios, cuando se trata de un encuadramiento convencional, esto en realidad no es tan difícil determinar el encuadramiento convencional. No es tan difícil. Pero bueno, así lo ha diseñado el legislador. Y en caso de complejidad de caso, mediante una resolución fundada. Esa resolución es recurrible. Si el abogado de la parte actora entiende que el juez en realidad no quiere seguir tramitando el juicio, puede recurrir la decisión, lo cual me parece acertado. La Cámara puede decir, no, sigue entendiendo, no es tan compleja la causa. Usted tiene todos los elementos para resolver. Disculpe, doctor, entonces Sí. por deficiente registración, que no Sí. estamos hablando de falta, también irían a la Cámara. 9 y 10. 9 y 10 de la ley 24/03. Podría ordinarizarse. Usted si tiene un 8, no entra. Bien. ¿Me entiende? Sí. No, o sea, le van a declarar inadmisible el juicio. Pero si es un 9 o un 10, el juez puede ver la cuestión y después decir, no, si en realidad acá, de la documental
está mal declarado, va a tener en esa primera audiencia única indicio de que en realidad está mal registrado, está deficientemente En registrado. esa primera, ahí Y lo claro, porque ahí lo pasamos. ahí, exactamente, ahí va a decir el juez, bueno, esto lo tiene que ver la Cámara. O si viene por demanda reclamando justo eso, ya lo ordenarice. O si la defensa es una defensa meramente retórica, que en realidad no tiene ningún atisbo de verosimilitud, también puede decir, no, sigo entendiendo. Sigo entendiendo. Esto va a depender del perfil de cada juez. Hay jueces que adoran su competencia y hay jueces que son más proclibles a deslizar. Esto pasa en todo el país. El juez es el que va a su solo criterio de Sí. cosa o la otra. Sí. Pero es recurrible la decisión, o sea que el control de la parte está. Por eso... Muy bien, pero doctor, si nosotros tenemos una demanda, disculpe que como no, sí. Si nosotros tenemos una demanda donde viene por deficiente registración, estamos contestando ahí, vamos a ir por este juicio abreviado o vamos a ir por el ordinario. Uno lo recibe, obviamente que el tribunal le va a dar Yo si fuera abogado, sí, lo interpongo como juicio ordinario abreviado. Después que el juez me diga que necesito mayor amplitud probatoria. Esto es una especulación teórica futura, ¿no? Hay que ver, ustedes tienen acá 11 y van a tener 16 jueces, ¿es así? O sea que va a depender del criterio de cada uno. De eso vamos a hablar ahora porque hay un tema recursivo que quiero analizar eso. Sí. En caso de trabajo en negro, es por el proceso actual. Ordinario. Ordinario. Ahí no hay la Los planos registrados ordinarios. Deficientemente registrados, abreviados, para la posibilidad de que el juez lo organice la vida y te lo mande. Claro, una pregunta. ¿No podría ser, en base a lo que dice el artículo 16 de la Constitución Nacional, se planteen inconstitucionalidades de trabajadores no registrados con la misma demanda por el principio de igualdad que prescribe? Poder se puede. ¿Cómo se puede llegar a...? Poder se puede. Bueno, a No le ver. quiero pedir dando opinión porque le van a llegar seguramente ustedes. Pero ¿cómo piensa? ¿Que es inconstitucional ese artículo o no? Bueno, si usted me pide que yo le diga, estaría adelantando la opinión. Pero podemos hacer una especulación de carácter académico que de ninguna manera significa un adelanto de opinión. Yo creo que frente al caso concreto, frente a determinados casos concretos, el abogado puede hacer un planteo que sea conforme a los intereses de su cliente en la forma más eficiente posible. Si usted cree, si usted piensa en su primer análisis, usted es el primer juez de la causa, que ese va a ser la vía más idónea desde el punto de vista de la eficiencia, vaya usted por esa vía. Yo, y ahora le hablo como, ni siquiera me voy a animar a decir doctrina, voy a decir como alguien que se ocupa del derecho del trabajo. ¿Cuánto tiempo va a llevar a que te resuelvan la cuestión? Y si después esa resolución que la va a tener después de conciliación y del trabajo es apelada, te comete 4 o 5 meses, no, perdón, no, porque con estos plazos estamos hablando de menos tiempo, estamos mucho menos tiempo. En la Cámara se recibe la apelación en 5 días, 10 días se aboca, 15 días resuelve. Pero de la otra forma, a lo mejor va más rápido. Lo que hay que tener en cuenta, que acá voy a agregar algo más a lo que dijo Martín, es que va a haber menos juicios ordinarios. Ustedes ya no... Esta referencia kafkiana de los juicios de 4 años no va a existir más, no puede existir más. O sea, 4 años de juicio para que se le designe este caso no puede existir más. Yo presumo, y acuérdense lo que digo en el año 2008, en noviembre, de que en 2 años se tiene que regularizar la Cámara en Córdoba. En 2 años no puede haber más juicios tan largos. Con este sistema yo abrigo esperanzas de que así no sea, porque nosotros a través de profundizar en la gestión en Villa María Villa María fue una cámara que durante los 14 años yo estuvo más de la mitad del tiempo desintegrada. Cámara muy sufrida y que aparte nosotros tenemos que, no me estoy victimizando, pero tenemos que actuar como jueces sustitutos de la Cámara de Crimen y de la Cámara Civil, por si fuera poco. Entonces tenemos que a veces ver, y a veces tenemos que decidir fallos de la Cámara Civil cuando no se ponen de acuerdo los dos camaritas civiles, lo cual nos hace involucrarnos mucho en esos casos. Ahora bien, un segundo. Un tema central, pero central, es que las cámaras estén integradas. Si las cámaras están integradas, yo estoy convencido que con este diseño legislativo
en 2 años a más tardar esto se va a resolver. Luego van a venir todos los facilitadores que estamos teniendo hoy en día y que no se habla en este tipo de eventos para resolver causas, que son las aplicaciones. No estoy hablando de nada del siglo XXIII, estoy hablando de Prometea, hoy en Cava. Yo agrego algo, digamos, que sé que bueno, no lo vas a decir, digamos, pero que las cámaras estén integradas y que todos estén trabajando. Yo que tengo más de 30 años en esto, me acuerdo cuando de tribunales colegiados laborales pasamos a la unipersonal, si iban a resolver, íbamos a tener más los atrasos y volvemos a tener los atrasos de 4 años. O sea, no es que quisiera ser pesimista a su posición, pero me acuerdo en ese momento que hubo todo un debate y ahora unipersonal no, pero así se va a agilizar porque cada cámara va a tener 3 jueces que van a resolver sobre 3 casos distintos. Y llegamos a los mismos cúmulos, o sea que, no sé, no sería tan optimista. Esto, bueno, está bien, cada uno tiene su mirada. Yo le hablo desde lo que pasa es que, ¿desde dónde miramos las personas? Miramos de nuestra posición existencial, de nuestra experiencia. Yo luché mucho con el tema del atraso, luché mucho con el tema de trabajar desintegrado y sin... En la Cámara de Trabajo de Villa María, que hay una abogada que es de Villa María, hace 3 años que tenemos un empleado abogado. ¿Ustedes se imaginan lo que es esa realidad? En vez de poder disfrutar la primavera del derecho al trabajo, poder discutir con los empleados. Tener un secretario a punto de jubilarse es un problema para una Cámara, porque está siempre a punto de jubilarse y no está con una actitud proactiva que uno requiere. Todo esto se va a modificar. Los concursos, y no es que sea optimista de casualidad, le quiero explicar mi experiencia. Los concursos han permitido que ingresen, no voy a hablar de los jueces, me comprenden las generales de la ley, voy a hablar de los secretarios y prosecretarios, que ingrese gente que está ultra capacitada, porque tienen que estudiar muy mucho, la competencia es muy dura. Yo he podido descansar hace 3 años tranquilamente en secretarias en el manejo de las conciliaciones sin que nadie tenga este preconcepto que recién se esbozó acá, el tema del famoso apriete, que es una palabra tan dura para el escenario donde uno interpreta que la civilización intenta resolver los conflictos. Hablar de Córdoba, la docta, no deberían existir estos escenarios. A ver, yo no niego los unicornios, pero en rigor de verdad creo que no es necesario. No es necesario que a través de la persuasión se pueden explicar escenarios de conflictos perfectamente y se pueden obtener autocomposiciones de litigio. Y voy a dejar de especular porque estoy hablando de mi experiencia personal. De repente para aquí, para Córdoba, parece ser que no es aplicable. Yo creo que es absolutamente aplicable, porque somos una cámara de trabajo que recibimos 800 expedientes, no sé cuántos reciben acá, y alguien de tribunales debe recibir 900, pero no más que eso, 1000, como mucho. Se puede resolver, se puede. Con esta ley van a recibir mucho menos. Si yo me comprometo a hacer una especulación, yo les diría que van a recibir las cámaras quizás menos de la mitad del expediente. Por lo tanto, van a tener, en términos teóricos, la posibilidad de ponerse el 50% más tiempo al día. Ojalá, yo creo que va a pasar eso. En relación a la demora, no se va a generar ahora la demora en conciliación, porque lo que están haciendo 33 jueces, ahora lo van a tener que hacer 15. Entonces, hay 33 jueces, tienen una demora de 3 años, ahora 15 jueces, ¿no? 15 jueces de conciliación van a tener que hacer eso. ¿Cuánta demora se va a generar ahora abajo? Ustedes tienen un plantel de jueces de conciliación excelente. Yo entiendo que los estudiantes pueden tener una percepción distinta, pero yo creo que van a estar capacitados y van a tratar a través de esta oficina de gestión de auditarse y de generar destrezas para poder intervenir en las audiencias. Acá
lo que nos tenemos que preguntar es, hay un dato que es muy simple en realidad. ¿Conviene tener 20 audiencias o conviene tener 10 que las arreglen? Entonces, en lugar de poner audiencia de 5 minutos y ser audiencia de mero trámite instructorio, creo que lo que conviene es, ahora la nueva ley lo pone al juez frente al justiciable. Vamos a ver si pasa en la realidad. Después, ¿por qué? La actual ley 7987 también dice que en presencia parte de la audiencia de tomar testigos para testimoniales de la justicia civil también dice que es adelante de juez y secretario. ¿Pasa eso? No. Entonces yo le voy a tener una pregunta. No es una pregunta. A ver, esto es algo que sucede en otras jurisdicciones, no nacionales. El tema de la famosa videograbación de los testimonios. ¿Es necesario que se haga en tribunales? Pues yo le voy a relatar una secuencia. Se rompió la computadora, se cortó la luz, se le cayó a la computadora del empleado, vino el maestro y se tiró el café. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. No podemos tomar la audiencia porque se rompió la computadora, la filmadora. Entonces pregunto yo, ¿no se puede delegar como pasa en otras jurisdicciones? Por ejemplo en Estados Unidos, que se delega a la testimonial para que se filmen los estudios con control de parte. Con control de parte, porque nadie va a dejar que el testigo diga algo, no, porque la contraparte va a saltar. Esto es delegar poder. Doctor, pero estamos en vistas de causa. No, estoy hablando de juicio de No, yo sé, pero imagínense que estamos en vistas de causa y que a veces no las podemos grabar porque nos imponen a las partes el cargo de lo que sería la grabación, que uno después está sujeto que le cambiaron una posición de un testigo. ¿Me explico? No quiero parecer nadie. Estoy totalmente de acuerdo en lo que usted está diciendo respecto a que sucede en los Estados Unidos, en algunos estados. Pero ¿sabe por qué sucede? Porque es mucho más económico. Sí. Pero económico de tiempo. A ver, en Estados Unidos, en las cárceles, no en todos los estados, porque allá son todos estados independientes, con leyes de fondo independientes, perfecto. Hay en algunos estados, como donde yo estuve en Maryland, que no trasladan a los presos. Hacen videoconferencias, se va a declarar culpable, inocente. Pues. ¿Cuánto ahorra el Estado? Bien. ¿Cuánto ahorra no solo el Estado, sino la sociedad en no trasladar el testigo a la sede de tribunales? Porque ese testigo, si un trabajador no está trabajando, está, no voy a decir, está dilapidando el tiempo dentro de los oscuros engranajes de los trámites judiciales, porque a mí me da realmente, yo le agradezco cada vez que viene un testigo, porque espera a veces 2 horas. Entonces esa persona, puedo llevar un certificado, por supuesto, pase por secretaría, le vamos a hacer certificado, pero esa persona dejó de producir. Entonces, el análisis económico del derecho, que somos tan refractarios en Argentina para ponernos a estudiar, y hablo de primera persona, me costaba mucho. Me entró por lo que vi. Me gustó mucho cuando escuché al doctor Evarenga plantear este tema en términos sencillos, claros, coloquiales, es decir, tenemos que analizar cuánto vale. Pero por supuesto que tenemos que analizar cuánto vale. ¿Cuánto vale el tiempo de ustedes? No hay ningún análisis que pueda ser viable desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia sin tener en cuenta el ápice vertiginoso del tiempo, decía Borges. El tiempo es oro. Los americanos dicen, el tiempo es dinero. Entonces, bienvenida sea la despapelización, más allá de que a mí no me gusta. A mí no me... Yo quiero ver el expediente, yo tengo la misma sensación que el letrado que ahora. Pero debo entender, por ejemplo, nosotros de la Administración Central de Córdoba, Villa María, todo por vía digital. Todo por vía digital. Al principio, le digo la verdad, me causaba zozobra. Me llegaban 25 mails y los tenía que leer a todos. ¿Por qué? Y esa es la notificación oficial, si no la lees, y aparte saben cuando la abriste, o sea que no solamente abrirla, sino que leerla. Y hay veces que se trataba de la licencia de un maestranza de... Bueno, pero si no, yo estoy notificado cuando lo leo. Me fui acostumbrando. Pero al regañamiento. Porque tenemos un sesgo cognitivo, todos, tenemos varios,
Pero hay uno que es un patrón común de pensamiento que nos inclinamos para lo más fácil. Todos. ¿Qué es lo más fácil? Leer el papel. O como decía Borges, sentir la gravitación del libro. Ah. Que por eso- Y sí, pero ceja, y no es por casualidad que estén planteando el tema de papelización. A ver, en Villa María no va a caer el edificio. Pero no le estoy, disculpe que le traigo experiencia allá, pero ¿dónde van a guardar los expedientes? ¿Cuándo le vamos a dar el papel a las ratas? Expediente de 15, 20 años, o sea, es un inconveniente. Este es el futuro. Ahora, si no entendemos que el futuro llegó, estamos en un problema porque estamos negando la realidad. Yo recién les hablaba de Prometida. Prometida es un sistema, perdón, una aplicación que utiliza el Big Data, utiliza un montón de datos de información que resuelve causas hasta ahora simples de la justicia contravencional de Cava. Contravencional de Cava. Vino hace poco por Balan acá, salió en el Congreso de Justicia. Hoy, no ayer, a partir del 6 de julio, después de la feria, Mendoza utiliza una app para solicitar turno en la justicia laboral Cámara Z de Mendoza. Usted a través de una aplicación con el teléfono pide el turno y cuando va al otro día, en el tribunal ya tiene los expedientes que usted va a ir a buscar. No hay pérdida de tiempo. Eso es el futuro. Pero eso es hoy. Déjame que te agregue algo. Sí. En La Pampa, digamos, ya tenemos cliente digital, hace mucha cantidad de años, cliente digital completo, digamos, prácticamente no vamos a los tribunales. Y lo de las deposiciones que vos señalabas, de esa posibilidad de, estamos con tiempo, ¿listo? Termino con esto. No hay nada. Lo de las deposiciones que... ¿Puedo darle 5 minutos? Porque no dije nada. ¿Dónde? Si ustedes me permiten. Una idea, que se lo voy a explayar a Federico Provenzal, está en la sala laboral de la Asociación de Magistrados, y de alguna manera voy a hacerle llegar dos ideas con respecto al proyecto. Estoy a favor del proyecto, me parece que va a ser un adelanto para esta situación que están viviendo ustedes aquí. Creo que se le puede delegar a los abogados la recepción de la prueba testimonial, que puede venir en formato de MP4, que después lo puede ver hasta con el teléfono. Este tema de filmar toda la audiencia les parece raro. Esto es lo que se viene en el futuro. Ya el tema de hacer, aparte de ser caro, es inapropiado, ineficaz, ineficiente, porque lleva mucho tiempo. El tema del acceso al lenguaje no verbal, yo estoy totalmente de acuerdo, pero nada impide que luego de que le acerquen la filmación, el juez, cuando tenga dudas, llame a las partes, llame a los abogados, llame a los testigos, si hace falta. Pero esto de hacer pasar a 4 o 5 testigos que declaren la mecánica del accidente no es necesario. Muchas veces cae en tautología, se repite la misma mecánica. Y aparte el juez, cuando tiene varios juicios parecidos, ya conoce la mecánica del tipo de trabajo. Allá en el interior, por ejemplo, la forma en que se fabrica queso. Ya sabemos cómo es. Esto ya lo vimos. Como me apuro o Guadalupe. Para mí, la tendencia va a ser la disminución disruptiva de los conflictos laborales. Disruptiva. Miren, para que ustedes tengan una ligera idea de lo que estamos viviendo. Hay una falta de percepción de la realidad histórica que es muy grave. Es muy grave. Nosotros ya perdimos la percepción de nuestro yo digital. ¿Cuántas veces creen que ustedes destraban el teléfono por día? Piensen. Arriesguen una cantidad. O sea, hay una que te dice 100. 200. Ahora te dice cuántas consultas haces. 200 veces. Yo 100. ¿Saben? Yo la semana pasada tengo todo 110, sí. Mientras más baja la edad, mayor es la cantidad. Esto se estudia. Esta distorsión del yo digital también produce la distorsión de los avances de la ciencia, la tecnología, la digitalización, la robotización. El siglo XXI, la década del 20, el siglo XXI es la década de las aplicaciones y los algoritmos. Ya tenemos Prometida, tenemos sistemas en Estados Unidos como el LegalZoom o Rocket Lawyer que
ofrecen servicios que estamos en un colegio de abogados, es una invasión a la incumbencia de los letrados, pero ofrecen servicios jurídicos prácticamente en forma gratuita. Es como tener un abogado online. Esto es lo que se viene. Y no es que tiene que ir a buscar una computadora, lo va a tener en el teléfono. Globo, Rappi, todas estas aplicaciones, home banking, todo esto hace de que necesariamente disminuya la cantidad de trabajadores en relación de dependencia como nosotros lo entendemos. Es otro debate qué tipo de protección american. Yo estuve en un congreso en Bariloche que hablaban los abogados de Rappi, hablaban los abogados de Uber. Bueno, tenemos que debatirlo, pero lo real, lo cierto es que va a haber muchísima menos gente trabajando en relación jurídico-dependiente. Esto va a ser dentro de 5 años. Entonces dicen, ¿cómo dentro de 5 años? 5 o 10 años máximo. Le voy a dar un dato. Lo que tardó, y esto lo voy a decir con mucho respeto, lo que tardó el cristianismo, una aplicación como WhatsApp, lo logró en menos de 5 años. La adhesión de más de 700 millones de personas. Estamos en esta realidad. No es una cuestión retórica. Si nosotros, los que estamos de este lado de la barandilla, y ustedes no nos adecuamos a esta realidad, no solamente nosotros ya no podemos discutir más la notificación electrónica. Tenemos que pensar que la documental va a venir en un archivo digital y va a estar notificado. Tenemos que pensar que los plazos fatales para los jueces está bien que así sea. Se acabó el problema de los años y años, está bien. Estoy declarando mi contra. Yo dije que tenemos que dar constitución. Pero está bien, tenemos que trabajar más horas. Pero tenemos que dar una respuesta porque la sociedad nos está reclamando, no solo a los jueces en primer lugar, pero también a los abogados que resolvamos los conflictos más rápidos. Es lógico, sí. Disculpe, esa es creo que la pretensión de todos, pero hay una realidad que es la que fija Córdoba, ciudad de Córdoba, en donde cada juzgado y cámara tenía una barandilla que era del tamaño de un lavatorio de baño. ¿Y por qué eso? Porque quienes habían diseñado dijeron, con este sistema todo digitalizado, los abogados prácticamente no van a venir. Bueno, vaya y vea lo que es el edificio y lo que son las nuevas barandillas que tuvieron que ampliar, mucho más grandes, y la cantidad de gente que va. Y sobre todo, un poco lo que dijo el abogado que habló recién, la cantidad de gente humilde, totalmente desprotegida, que va a la planta baja porque no tiene ni abogado. A ver, hay todo un sustrato social en su observación. Sí, es innegable. Yo para poder llegar a mi cámara paso por el juzgado de violencia y familia, hay toda una problemática social. Pero lo que debo de decir con respecto a los nuevos adelantos es que no solamente La Pampa, acá al lado, en San Luis, tiene el portal digital. Tengo un amigo, el doctor Ponce Bertomeu, que litigó durante un tiempo acá en Córdoba, y está viviendo en Málaga, y litiga en San Luis. Litiga, él tiene un socio que le va a las audiencias y litiga de esa forma, presenta esto y aparte lo hace con 4 horas de anticipación, por la diferencia horaria. Es lo que se viene. Yo creo que se van a requerir nuevas y ágiles regulaciones para salvaguardar el trabajo humano, tanto de los profesionales de derecho del sector del área judicial, como de los abogados en el ejercicio de la profesión. Porque cada vez más hay avance de incumbencias por parte de las aplicaciones y por parte de los algoritmos. Ya no van a hacer falta más buscar libros en los anales de jurisprudencia. No hace falta más eso. Uno va a tener un algoritmo que le va a decir para el caso de accidente de trabajo por un cuartrosis,
¿Qué posibilidad tengo de ganarlo? En tal jugado del 72%, en tal jugado del 71%. Va a ser, esto es lo que se viene, esto ya está, perdón. Sí, no tenemos acceso a alguno. Para muy poco. La barrera, perdón, la primera barrera que tenemos es mental. Pues tenemos el sesgo cognitivo que nos impide querer acceder a lo nuevo. Pero piensen, cualquiera de los aquí presentes pongan aplicación, atención, tribunales, Mendoza, laborales, Cámara 6, y se dan cuenta cómo piden un turno en Mendoza para ser atendidos. Sí. Doctor, con respecto a lo que mencionaba el Correa de la Igualdad del 16 de la Constitución, en todos los juicios hay diferentes categorías. Yo, ¿por qué podría, si me ocurre, por qué podría pedir inconstitucionalidad de que no entre por el abreviado laboral, cuando también hay abreviado en civil, que tiene diferentes criterios para mandarme por uno y otro proceso? Y nadie va a decir, si yo tuve un accidente de tránsito, que porque es más de 205.000, no me trata igual la ley porque voy por un juicio que es más largo. Ahí le contestó la demanda del doctor. No sé si está bien. No sé si... Yo en algo coincido con el doctor. Yo creo que me voy a tener que pedir sobre eso en menos de un año. No quisiera adelantar opinión, pero tenemos una tendencia, los argentinos, en especial los cordobeses, a encontrar grietas de inconstitucionalidad en las normas. Para mí no procedería porque pero no de encontrar para hacer los planteos. De ahí a que se resuelvan. Lo que sí no quiero que se me escape antes de terminar, Guadalupe, porque no es un dato menor, Esto voy a hacer la observación pertinente por la vía que tengo, que es la solución imaginaria. Una de las causales que se agrega para el recurso de casación, que es algo que hablamos contigo, es que la resolución no contravenga lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en los últimos 5 años o en una sala o cámara de la provincia. Y yo creo que ahí hay que revisar esa norma, porque imagínense el escenario de 30 porque somos, hay 11 cámaras de acá, 33 jueces, más Río Cuarto, más Villa María, más San Francisco. A uno se le ocurrió declarar la inconstitucionalidad del 212 cuarto párrafo, mi colega. Todos van a casar todas las resoluciones del 212 cuarto párrafo. En toda la provincia, cuando van a por el demandado. ¿Me entienden? ¿Y qué va a pasar? Van a atosigar las salas laborales del Tribunal Superior de Justicia con cuestiones que me parecen a mí que tendrían que ser resueltas por la función nomofiláctica del Tribunal Superior. Yo estoy de acuerdo con lo de los 5 años de la doctrina del Tribunal Superior porque es la vía que es una causal de la justicia civil. Pero lo de cualquier sala o cámara me parece a mí que hay que hacer un ajuste de tuerca porque puede llegar a derivar. ¿Ustedes se acuerdan con la aplicación retroactiva de la ley 26773? Había 17 criterios. Y luego de la aplicación del RIPTE y los intereses, por eso le hablé de la pluscual imperfecta ley de riesgo de trabajo, que da lugar a tanto tipo de interpretaciones. Entonces va a ser todo casable y el recurso, que debería ser un recurso extraordinario, se va a convertir en un recurso ordinario. Lo cual atenta contra la idea de lo que tiene que ser el recurso extraordinario de casación. Una última. No sé, yo estoy subordinado a... Una última reflexión. Volviendo al juicio abreviado, estamos perdiendo una instancia de conciliación porque básicamente interponemos demanda, contestamos en 6 días, después se vuelve a correr traslado de 3 días al actor nuevamente. Recién ahí estamos hablando de esta audiencia preliminar. Doctora, mira. Pregunto. Primero de arranque. Vos acordate que, discúlpame, sí, pero el diálogo ya se convirtió en coloquio. Son juicios donde se verifica objetivamente el hecho, claro, diferencias de haberes, despidos directos. Pero nosotros en conciliación conciliamos muchas veces eso. ¿Y qué te impide a conciliarlo de esta forma? O sea, nadie le impide. Yo creo que va a ser una cuestión más del perfil de los jueces de conciliación, cómo se la tome la reforma. Si el juez de conciliación entra, yo creo que va a conciliar un montón. Porque son juicios en términos objetivos de poca complejidad.
en términos objetivos. Porque un 66, estoy hablando de modificación valiosa de variante, puede llegar a ser simple como puede llegar a ser muy complejo. La modificación de las condiciones de trabajo hay que ver si en realidad constituyen una injuria suficiente como para que se niegue el trabajador a desempeñar. Hay que verlo, hay que analizar. Hay veces que requiere amplitud de prueba. Yo creo que ahí va a ser un punto donde va a haber mucha fuga a las cámaras. Va a ser complicado. Si estamos sin tiempo, indudablemente estas instancias participativas, deliberativas, comunicativas, es lo esencial, ¿no? En donde nos podemos encontrar, y esta es la idea básica de poder articularnos los que estamos en distintos sectores, que en realidad estamos en lo mismo, digo, para quienes integramos el Poder Judicial, como es en mi caso y en algunos casos que están aquí presentes, y quienes forman parte de la colegiatura. Le vamos a dar un fuerte aplauso a todos. Esta es la idea que tiene Renovación Profesional y Acción Jurídica Córdoba, de lograr estas instancias de encuentro que tendrían que ser más amplias que una simple exposición magistral, que por supuesto también la necesitamos, porque ahí está una gran parte de lo que venimos aprendiendo, del conocimiento, y seguramente esto nos tiene que surgir para generar propuestas y seguir encontrándonos. Nos vemos próximamente. Gracias.